Bueno, este es un culto de Santa Cena. Y antes de entrar en el tema que es el de la Santa Cena, que quiero hablarle yo un poquito al respecto, el día de ayer yo tuve una reunión del ministerio. El primer sábado de cada mes nos reunimos los pastores y colaboradores del ministerio, ¿sí? A veces podemos estar todos, no siempre. Y ayer fue en nuestra iglesia principal en Quito. Y es bonito, es muy bonito estas reuniones, no solo porque nos vemos y nos damos un abrazo con los otros colaboradores, líderes, siervos del Señor, sino porque siempre hay una palabra que confirma otra, ¿sí? Es decir, siempre hay un mensaje para nosotros como colaboradores, como líderes. De hecho, mientras yo subía a Quito, me venía a la mente una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Timoteo, tanto en el capítulo 4 como en el capítulo 3, y lo digo así, no estoy desordenando el orden cronológico de los capítulos. Y cuando llegué un poquito atrasado. Cuando llegué, estaban dando una palabra, un pastor de nuestra congregación, no mi pastor principal. Y yo digo, qué curioso, ¿no? Como justo yo venía pensando en este tema, unos cuantos versículos, y hablan de lo mismo. Termina él, dan paso a otro pastor, ¿sí? Él se sube y corrobora esa palabra, dice, yo he tenido en mi corazón compartirles esto, y da una palabra exactamente en esa dirección. Y obviamente me dieron la oportunidad a mí, compartí también lo que tenía en mi corazón, y luego mi pastor remató, nuestro pastor principal, el pastor Eliezer. Y entre las cosas que se decían, se hablaba de la preocupación inmensa que tenemos los pastores, los colaboradores, de todo lo que vive el mundo, ¿no? El mundo que está tan perdido, que está tan degenerando constantemente su comportamiento. Y no solo que el comportamiento va de mal en peor, sino que termina siendo aceptado mayoritariamente. Los desatinos, las cosas que hasta hace unos 20 años nos escandalizaban, hoy son aceptadas, hoy las estamos normalizando, ¿no? Pero el enfoque principal de la palabra era ¿sí? Es cierto que el mundo está viviendo una situación de degeneración, de amoralidad, de corrupción en todos los ámbitos, pero la iglesia no escapa a eso. La iglesia no escapa. La iglesia también ha venido en deterioro. Y luego de tener cerca de 2 horas que tenemos ahí de compartir, de hablar, de orar, oramos, le pedimos a Dios que nos ayude, que nos guíe, que nos sustente. Ayer oramos por sanidad, tanto por unas personas que estuvieron ahí, cuanto por lo que yo había pedido, por personas que conozco de aquí que están en situaciones críticas. Después de eso, mi pastor me hizo este comentario, ¿sí? Y él decía, es increíble, Santi, dice, cómo nosotros, nuestra generación, hemos permitido, hasta cierto punto, que cambien esos parámetros que eran tan estrictos de reverencia, de disciplina, al menos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces él decía, por ejemplo, en mi país, en el Brasil, de donde es nuestro pastor, decía, era imposible que una persona asista a la iglesia en traje de deporte. Dice, o sea, esa posibilidad no existía, ¿sí? Dice, como era imposible que los hombres no vayan, por ejemplo, a la iglesia con terno. Dice, podía ser el obrero más pobre del mundo, pero tenía su terno para ir el domingo a la iglesia. Así como era imposible, a propósito de que hoy tenemos un culto de Santa Cena, decía mi pastor, era imposible que en un culto de Santa Cena alguien pretenda asistir con una ropa que no sea blanca, ¿sí? Yo no conocí eso, ¿sí? El pastor hacía alusión a su juventud y la rigurosidad con la que trataba su padre a ellos, ¿sí?
Dice, éramos niños y de niños a veces estábamos un poco mal dormidos, estábamos cabeceando en la iglesia y el papá les golpeaba fuertecito para decirles, tienes que estar despierto, no puedes dormirte, la iglesia no es para dormir, ¿no? Dice, y ahora ya ves, dice la gente, ¿cómo es, no? Viene, dice, con su audífono, está en el celular, están conversando, no prestan la debida atención. En cuanto a la vestimenta, ¿qué te diré? Claro, yo sí recuerdo que en el año 2005, que estuve en el Brasil, todavía se mantenía una escuela en ese sentido, en cuanto a la vestimenta y ciertos aspectos que a usted le van a parecer quizás no solo obsoletos, hasta ridículos posiblemente, pero en la iglesia de mi pastor, estoy hablando 2005, ¿no? Ya no la rigurosidad de la vestimenta de la época de la juventud de mi pastor, sino año 2005, cuando yo estuve ahí, y resulta que la iglesia es bastante más grande que esta y tiene 3 puertas de ingreso, ¿sí? Las mujeres no entraban por la puerta principal, entraban por las puertas de los costados. Las mujeres tenían que ir con el pelo suelto o haciéndose una colita, nada más. No podían usar brinco, o sea, aretes, ¿sí? No podían usar. Y siempre falditas largas más cerca del tobillo que de la rodilla. Los hombres, todos bien presentaditos, todos, no digo todos con terno, pero todos bien presentaditos. Y los hombres líderes con sus cónyuges no entraban por la misma puerta delantera que quedaba muy cerca al púlpito, sino que los líderes, las mujeres entraban por la segunda puerta máximo, pero por la primera solo los líderes se sentaban adelante, ¿sí? Y al púlpito no se sube nadie. Desde donde se predica no se subía nadie, y mucho menos una mujer. No estoy diciendo que eso sea correcto y que hoy estamos extremadamente equivocados y nos vamos a ir al infierno. No estoy diciendo esto. Simplemente estoy haciendo notar la rigurosidad que se tenía antes, con respaldo o sin respaldo bíblico, con criterio o sin criterio acertado. Eso nunca lo sabremos, porque esa generación ya se fue, ¿sí? A lo que voy, y decía el pastor, ¿sí? Dice, había esa rigurosidad que ahora ya no hay. Había esa exigencia que ahora ya no hay. Había esa reverencia extrema que ahora ya no hay. Dice, en la iglesia ya no hay muchas cosas. Tampoco hay milagros, tampoco hay prodigios, tampoco hay situaciones sobrenaturales, dice, que sucedían en la iglesia. Tampoco hay, ¿no? Entonces yo le decía al pastor, pero no podemos decir que va de la mano lo uno con lo otro, ¿no? Sí, es decir, a mayor rigurosidad humana por último, ¿sí? ¿Y qué tal que impongamos aquí, todo el mundo viene bien elegante, los hombres con terno y las mujeres de afaldita, pero nada de venir sexys, ¿no es cierto? Y esperamos que eso haga milagros. Entonces el pastor me decía, no es una relación directa que hay, ¿sí? Pero eso al menos demostraba el grado de reverencia interna que cada uno de nosotros teníamos, ¿no? Y digo, sí, en parte sí, no podemos conocer, pero sí hay ese grado de reverencia, hay eso que de a poco tristemente se va perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, yo tenía en mi mente, en mi corazón, y esbozado un poquito otro tema, pero esto hizo que yo, igual a lo que bajaba, venía pensando, reflexionando, y digo, mañana es un culto de Santa Cena, y revisé la palabra, lo que tiene que ver con la cena, lo que terminamos conociendo como la última cena, ¿sí? Y veía algunos aspectos, ¿no?, que debemos considerar. Uno de ellos es tomar en cuenta bien que lo que nos vamos a servir, si bien son símbolos, el pan del cuerpo de Cristo, el jugo de uva, que la Biblia le llama vino, lo que nosotros llamamos vino, la Biblia le llama sidra, es decir, el vino fermentado pasaba a ser la sidra, que es el que ya altera un poquito, porque la Biblia es muy clara, dice el fruto de la vid, es decir, el jugo de uva, que significa, o que simboliza, mejor dicho, la sangre de Cristo Jesús, ¿sí? Y todas las palabras quizás sacramentales que decimos del rato
de servirnos de la mesa del Señor, ¿no? Que dice que hay que recordar que el pan simboliza el cuerpo de Cristo, cuerpo que fue lacerado, que fue golpeado, que fue menospreciado, ¿sí? Cuerpo que fue escupido, ¿sí? Como una aceptación de pecado, de rechazo, ¿sí? Y que la hizo Cristo Jesús por nosotros. Hoy es muy fácil decir Jesús es mi Señor, o no sé si le resulte fácil, menos en público, ¿no? Uy, qué vergüenza, van a creer que soy fanático. Mencionar, por ejemplo, cuando hay alguna situación que digan, va a erupcionar el volcán, el Cotopaxi, ya, nosotros que estamos tan expuestos a este fenómeno natural. Dice, va a erupcionar el volcán, dice, no, yo me cubro con la sangre de Cristo. ¿Lo diremos en público o tenemos vergüenza? Y digo, no, yo ofrezco, o no, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. ¿Será que invocamos estos símbolos como victoria en nuestras vidas? ¿Y será que vivimos honrando ese sacrificio perfecto de Cristo Jesús? Es una consideración que tenemos que hacerla y que los cultos de Santa Cena sirven para este tipo de reflexión. Una segunda reflexión que es trascendental, es increíblemente importante, es que la Biblia nos advierte, ¿sí?, que cuando vayamos a un culto de Santa Cena y si vamos a tomar de la mesa tanto el pan como el vino, dice que nosotros debemos acercarnos a la mesa con dignidad, es decir, teniendo la condición óptima, teniendo la condición adecuada. No es que ni me acordé que era culto de Santa Cena, y como ni me acordé que es culto de Santa Cena, entonces ya que reparten el pan y la copa, cogeré y tomaré. Porque hay una advertencia. Allá en 1 Corintios, capítulo 11, dice que tengamos cuidado, porque si tomamos del pan y bebemos de la copa indignamente, o sea, no estando en condición de estar a cuentas con el prójimo, de estar a cuentas con Dios, de saber que mi corazón está sano, que en mis labios hay integridad para alabarle al Señor, ¿sí? Es decir, no que seamos perfectos, pero que si he cometido una falta, un error, un pecado y he reconocido esa situación, debo haber confesado mi pecado a Dios y decirle, Señor, estoy arrepentido, a solas. No hace falta que saque cita con el pastor para yo enterarme de los pecados de todo mundo, no, pero con un verdadero reconocimiento, con una mística, o como dice la palabra de Dios, con un corazón contrito y humillado. Porque si no es así, ¿no?, ¿cómo es posible que de pronto tengamos un disgusto en casa, con quien quiera, ¿no?, con la esposa, con el esposo, con los hijos, o que tuve un disgusto el viernes y procedí agresivamente, a lo mejor no con vocabulario soez, pero agresivamente el viernes. Y el domingo vengo ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué repartieron? Oiga, discúlpeme, no es ánimo de ofender. Esto no es hostias que se regalan. Esto es simbología del cuerpo y de la sangre de Cristo, que puede traer como consecuencia, como dice 1 Corintios capítulo 11, versículos 29 y 30, dice, si alguno come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. ¿Sabe qué significa juicio come? Significa que si uno se burla de Dios de esta manera, como hay muchas otras de qué burlarse, si uno se burla de Dios de esta manera, a la vuelta de la esquina le va a aparecer alguna enfermedad. Dice, por esta causa muchos están enfermos y otros duermen. Ya, palmaron. Por comer y beber indignamente la mesa del Señor. Y usted y yo sabemos que hoy en día hay un sinnúmero de manifestaciones que afectan el organismo del cuerpo humano, enfermedades que no tienen diagnóstico y que la ciencia dice que son nuevas enfermedades que están apareciendo, y es verdad, porque como estamos también en los tiempos finales, ¿sí?, aparecerán nuevas enfermedades, nuevas pandemias. La OMS ya anuncia que vendrá una nueva pandemia que podrá ser igual o quizás peor que la que ya la vivimos, ¿sí? Pero nosotros que miramos las cosas desde la perspectiva espiritual, que es la óptica correcta, la verdadera, debemos tomar en consideración esto, ¿no?, que muchas de las situaciones que pudieran pasar en nuestras vidas, que pudieran suceder en nuestras vidas, y no estoy hablando solo de los que
por edad pudiéramos estar expuestos a una enfermedad. Estoy hablando de acercarnos con indignidad, servirnos como que si no tiene la trascendencia, la importancia que debe tener para nosotros los cristianos. Si una persona viene de afuera, entra por curiosidad y ve que no valore, está bien, pero nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos y estamos obligados a conocer su palabra y a reflexionar sobre ella. Y claro, un último aspecto que hay que tomar en consideración es que cuando Jesucristo reunió a sus discípulos para hacer una cena, una más, de las que ya había compartido con ellos posiblemente 2 anteriores, y de las que el pueblo judío las venía cumpliendo costumbristamente, ¿sí? También se había perdido un poco la reverencia de la celebración de esa fiesta. Esa cena, ¿sí?, no era por el sacrificio de Cristo, porque Cristo no había sido sacrificado todavía, pero esa cena, ¿sí?, se la celebraba por la fiesta de la Pascua. ¿Cuál era la fiesta o qué se recordaba en la fiesta de la Pascua? Así como nosotros recordamos el sacrificio de Cristo Jesús, ¿sí?, ellos recordaban el paso, porque Pascua significa paso, ¿sí? El paso que dieron el pueblo de Israel de Egipto hacia la libertad, de la esclavitud a la libertad, de Egipto hacia la tierra prometida. Esa salida gloriosa que fue del pueblo de Israel, ¿sí?, esa salida en medio de plagas, en medio de una manifestación increíble, esa salida abriendo el Mar Rojo. Es decir, fue un evento que los judíos no podían ni antes, ni hoy, ni nunca olvidar. Los israelitas no podían olvidar semejante liberación que hizo su Dios, ¿sí?, que no tenía imagen, que no tenía una figura, porque Moisés les advirtió, dijo: cuando saliste de Egipto, ninguna figura viste. ¿Por qué sales y te haces figuras? ¿Por qué te vuelves idólatra? ¿Por qué crees en la mayoría? La mayoría dice: no, este es un santo, saquémosle a pasear por las calles, y la gente se vuelca a las calles. Eso se llama idolatría y eso es abominación a Dios. Entonces ellos tenían muy conscientes de esa situación que se había dado miles de años atrás de liberación de su pueblo. Entonces Dios les dijo: esta fiesta, este evento lo van a recordar siempre y lo van a celebrar. Ahora nosotros que somos del Nuevo Testamento sabemos que el último sacrificio que se hizo previo a la salida de Egipto, que les fue dado, ¿no es cierto?, antes de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos de los seres humanos y animales de los egipcios, les dijo: tomen un cordero macho sin mancha de 1 año y lo van a inmolar, o sea, lo van a sacrificar. Ese cordero es la simbología de lo que luego habría de hacer Jesucristo, ¿sí? Entonces, como ese cordero fue el motivo de la fiesta, ¿sí?, al cumplirse esa libertad en Cristo Jesús para nosotros también tiene que ser motivo de fiesta. Y yo debo asumir mi culpa también, porque yo antes solía recordar, por ejemplo, el domingo anterior al que correspondía Santa Cena, que normalmente es el primer domingo de cada mes. Yo recordaba decir: hermanos, recuerden que el próximo domingo es Santa Cena, preparémonos, sabía decir yo. Y digo, asumo mi culpa por yo también haberlo descuidado, haberlo olvidado. Cuando decía preparémonos, ¿qué estaba sugiriendo? Que nos pongamos a cuentas, que si tengo que pedir perdón, pida perdón, que tenga cuidado de al menos en el lapso de esa semana, ¿sí?, poner paz en mi corazón, hacer mi mejor esfuerzo por venir con integridad para alabarle, para glorificar su santo nombre. Y digo, esas solemnidades se han ido un poco perdiendo. Yo quiero que revisemos unos pocos aspectos más de los que le he mencionado así brevemente y de memoria, para lo cual le pido que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 17 al 20, y luego a propósito me saltaré al versículo 29. Mateo capítulo 26, versículos del 17 al 20 y 29.
Hago yo la lectura, por favor le pido que usted me siga con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. ¿Tenemos todos amén? Y dice así, Mateo capítulo 26, versículos 17 al 20. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Versículo 29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, esta era una cena que aparentemente era una más de las celebraciones anuales. Ellos tenían 3 celebraciones anuales, una de ellas era la Pascua. Y digo, habían celebrado posiblemente unas 2 o 3 anteriores ya con sus discípulos. Ellos mantenían la solemnidad, ellos estaban conscientes de la situación. En realidad se había a nivel, no hablo de los discípulos y de Jesús únicamente, sino del pueblo judío en general, que se volvió tan tradicionalista, tan costumbrista. Eran más preocupados de la parte material, de la parte gastronómica, que de la parte espiritual, ¿no? Pero obviamente con Jesús yo entiendo que no era así, ¿no es cierto? Así que esas imágenes que tienen en los comedores de las casas antiguas, porque las casas nuevas, las nuevas generaciones, ya somos más conscientes por un lado. Y bueno, no recuerdo este momento, se me escapó el nombre de cuando uno arregla poco dentro de su casa, ¿sí? Pero antes era muy común encontrar los cuadros de la última cena, se dice, ¿no? Y que se ve, no ha de haber sido con el orden que muestra esos cuadritos, ¿sí? Y bueno, aquí quien tenía claro que esa iba a ser la última cena era Jesucristo. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es que Jesucristo les dice a ellos, o ellos le preguntan, le dice: Señor, ya está cerca, ahora es la fiesta de los panes sin levadura y está muy cerca la fiesta de la Pascua, ¿dónde quieres que preparemos? Y Jesús les dice: vayan a tal hombre, ¿sí? Entiendo que ese hombre era conocido por los discípulos. Dice: vayan a donde tal hombre y díganle: en tu casa celebraré la Pascua esta ocasión, ¿sí? Pero lo que yo quiero destacar de esta pequeña porción que he tomado como base es lo que le manda decir a ese señor donde tenía que ser celebrada la Pascua. Le dice: porque mi tiempo está cerca. Y luego termina diciéndole: y en tu casa celebraré la Pascua. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama: la última cena anuncia la primera. La última cena anuncia la primera. ¿Por qué? Porque la última cena que terminó siendo esta, la última cena con el Señor, porque ellos luego tenían que seguir conmemorando como nosotros seguimos conmemorando, y quizás se grabe el mensaje y la reflexión de lo que implica una cena del Señor. Esa última cena anunciaba la siguiente, ¿no? Acabo de leer en el versículo 29 que dice: no volveré a tomar del fruto de la vid una vez más con ustedes, sino cuando esté en el reino de mi Padre, sino en la primera que será en el reino de mi Padre. Por eso es la última cena anuncia la primera. Y le dice: mi tiempo está cerca. Desde que fue dicha esta palabra, desde que fue dicha la palabra de que mi tiempo está cerca, cada vez que celebramos una cena del Señor, el tiempo está más cerca. El tiempo en aquel entonces estaba cerca, cerquísima de que Dios concluya su plan redentor a través de su Hijo
mediante un sacrificio. Pero el tiempo para nosotros que se acerca ya no es un tiempo de redención, porque la redención, la salvación, ya ha sido dada. Nosotros ya debemos sentirnos felices, gozosos y honrar la salvación que nos ha sido dada. La vida de santidad con la que nosotros debemos manejar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras decisiones, ya debe ser algo que está pero vigente, latente y evidente día a día. Porque ahora aquellas palabras de Jesús que resuenan en nuestros tímpanos y dice, mi tiempo está cerca, digo, ya no es el tiempo cerca de la redención, de la culminación del plan redentor. Ahora el tiempo cercano es de la venida de Cristo por su iglesia. No por una iglesia que celebra Santa Cena el primer domingo de cada mes, sino por una iglesia santa, sin mancha. Y Dios constantemente nos dice, yo voy a celebrar la Pascua en tu casa. Abre las puertas de tu corazón, abre las puertas de tu familia. Yo quiero entrar y cenar contigo y permanecer contigo. Ahora, si yo golpeo la puerta y no abres, Apocalipsis 3:20, ¿no? He aquí yo estoy a la puerta. Si respondes, yo entro y permanezco y voy a cenar contigo. ¿A qué cena se refiere? A la primera. ¿A cuál primera? A la primera en el reino de mi Padre. Así dijo Jesucristo, versículo 29. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros, vea, si usted quiere llamarle, debemos mantener una mística, no importa, mística, disciplina, reverencia, compromiso, pero hay que tener una actitud de vida coherente a lo que viene porque su tiempo está cerca. Primer aspecto. Un segundo aspecto que es necesario destacar es que ellos obviamente cuando le piden a Jesucristo, le dicen, ¿dónde vamos a tomar la Pascua? Ellos prepararon la Pascua, tanto en la parte formal, insisto, la parte gastronómica. Lo que parece que no todos estuvieron preparados fue para preparar la Pascua en la parte espiritual. Porque usted sabe, y el versículo 20 que leímos dice, y Jesús esa noche se sentó a la mesa con los 12. Y usted sabe lo que pasó. De hecho, el versículo 21 al 28, que me salté a propósito, usted sabe lo que pasó, ¿sí? Que de los 12 discípulos, hubieron 2 que no estuvieron preparados. No digo que los otros 10 sí estuvieron, porque la Biblia también dice que ellos terminaron huyendo. Pero lo que pasó con uno de ellos es que uno ya le entregó, le vendió, le cambió por unas pocas monedas. Y otro que había tenido comprometida su vida y que declaró su entrega, su compromiso, le negó. Vean mis queridos hermanos, ¿cuántas personas habremos pisado una iglesia cristiana? ¿Cuántos de nosotros habremos abierto una Biblia por años? Por años. ¿Cuántos de nosotros tenemos claro el panorama? Yo no sé. ¿Cuántos se vendieron o vendieron el Evangelio a cambio de deleites, de placeres, de vanidades? Yo no sé. Porque los que estamos en la iglesia hoy en día, me refiero a la iglesia de Cristo en el mundo entero, los que estamos en la iglesia hoy, no somos todos los que un día tuvimos la oportunidad de llegar y permanecer. Porque hay muchos que vinieron, permanecieron y se fueron. Y no le quiero poner sustos, pero todos estamos expuestos a que eso suceda. Muchos vinieron, pisaron y se fueron, la iglesia de Cristo. Pero hay otros que han venido, han pisado, se quedan, pero no son parte de la iglesia de Cristo, porque no tienen el compromiso. Y por eso digo, todos somos susceptibles de que Dios nos guarde, ¿no? Que Dios tenga misericordia y corto de antemano estas palabras en el nombre de Cristo Jesús, de que algún día nos apartemos del Señor. Ahora, claro, de los 2 más evidentes, el que le vendió y el que le negó, ambos tuvieron oportunidad de arrepentirse. Ambos tuvieron oportunidad de arrepentirse. Ambos tuvieron la oportunidad de
de volverse en pos de Dios. Pero el uno se ahorcó con la propia soga de su pecado. El otro lloró amargamente y tuvo una oportunidad. Y le dijo: cuida la grey del Señor. Que no nos identifiquemos de preferencia con ninguno de los dos. Y si algún rato, que Dios nos guarde, fallamos, erramos, nos apartamos, nos alejamos por un tiempito, por un segundo, por un día, por un mes, por un año, yo no sé, que Dios tenga misericordia. A mí me espeluzna el pensar que pudiera alejarme de mi Señor. Que al menos aprovechemos la oportunidad de arrepentimiento que en infinita misericordia, favor y gracia Dios nos da para permanecer. Y el tercero y último punto, y con esto concluyo y le pido por favor al grupo de alabanza que ya venga para acá, es saber que esta cena que nosotros nos servimos mes a mes, por un lado es una anunciación de la primera en el reino de mi Padre, y que sirve para hacer un examen introspectivo y ver si vamos en la dirección correcta. Próxima cena en su reino. ¿Estamos preparados? ¿Honramos el sacrificio de Cristo Jesús? Diariamente, constantemente, en todos los actos de nuestras vidas. ¿Honramos verdaderamente? ¿Vivimos dignamente? Porque no se trata de 48 horas antes ponerme a cuentas, sino vivir dignamente. Que lo que el Espíritu Santo haya hablado a cada uno de nosotros tenga cabida en el oído que quiere oír. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará